Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta palabra hermosa. Te agradecemos, Señor, por esta escritura. Gracias, Padre, porque tú la inspiraste a través de hombres a quienes tú iluminaste por medio de tu Espíritu, y nos permites hoy disfrutar de esta revelación completa de Jesucristo, la cual es la verdad, la cual es la vida, la cual nos guía. Gracias, Señor, porque toda sabiduría, todo entendimiento que necesitamos se encuentra escondido en Cristo Jesús. Y porque está escondido en Cristo Jesús, está también en tu palabra. Te pido que hoy pueda ser expuesta fielmente, Señor, que yo no sea un impedimento humano, Señor, sino que hoy podamos disfrutar de lo que tú nos hablas por medio de esta palabra de verdad. Te pido que cada corazón sea hoy edificado. Te pido que cada corazón sea hoy sustentado y que seamos afirmados en la verdad y en la identidad de la iglesia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar sus asientos. Primera de Timoteo 3, versículo 14 y 15 es el punto en el cual comienza a llegar al centro de lo que se está exponiendo en la epístola, y se llega a este punto clave en el que Pablo le dice a Timoteo, aquel hijo de mujer judía y de padre gentil de Listra: te escribo estas cosas esperando a ir pronto, pero en caso me tarde, te escribo para que sepas, para que conozcas, en otras palabras, para que no ignores y actúes en conocimiento, podríamos decir, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a desglosar cada uno de los conceptos dichos en estas breves palabras, porque pudiéramos pasarlo por alto. Muchas veces nosotros venimos de la lengua o de nuestros documentos, lenguajes muy, pero muy sonantes, muy hermosos, muy colocho. Agregamos excelentísimo, agregamos expresiones que realmente, literalmente no queremos dar a entender. Pero lo hacemos por respeto, lo hacemos porque queremos que aquel que lo va a recibir se sienta bien. Atentamente, respetuosamente, utilizamos este tipo de lenguaje que realmente no queremos decir de una manera literal. Pero lo hacemos, y muchas veces cuando venimos a la escritura y venimos al género de la epístola, notamos este lenguaje y omitimos que, primero que nada, la escritura es inspirada por Dios. Y segundo, nosotros debemos de saber que la escritura está llena de la misma escritura. La escritura no está tomando conceptos de ningún otro lugar que de aquel que es el autor, que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Por ende, los conceptos que encontramos acá deben de ser tratados de esa manera. Hay un concepto muy importante acá, por ejemplo, la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Este es un asunto de debate. En Facebook yo tengo un contacto que el tipo es completamente anti-iglesia y él pasa atacando absolutamente todas las iglesias. Claro, yo entiendo, él ha tenido experiencias terribles, verdaderas, que otros hemos tenido.
Pero él ha tomado la posición de decir, la iglesia son los creyentes. Está bien, pero ¿dónde viene el error? La iglesia son los creyentes por separado. Yo soy la iglesia aquí en mi casa. No se congregue. Usted puede leer la Biblia y practicarla en su casa. Y entonces él piensa que es la casa de Dios. No es lo que enseña la palabra. La casa de Dios tampoco se está refiriendo al hecho de que aquí estamos en este local, en este edificio, que tiene 4 paredes, que tiene un techo que nos acoge hoy. No, tampoco es eso. Muchas veces incluso en el servicio cristiano confundimos lo que estamos haciendo y pensamos, es que a mí me gusta estar en la casa de Dios, y a veces hasta nos sentimos que somos Josué al lado del tabernáculo, o que somos David comiendo del pan de la proposición, y nos sentimos llenos, yo como añoro estar en la casa de Dios. Tal vez usted es cuca de iglesia, hermano. Eso es bien diferente. Eso puede ser activismo, hermano, y tal vez ha dejado abandonada su casa, a su esposa, ¿verdad? No se trata de eso. Gloria a Dios por este local tan lindo. Gloria a Dios. Pero esta no es la casa de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que es sombra del Nuevo, el Señor manda a edificar a Salomón, el hijo de David, una casa. Y esa es la que se encuentra ahí en Primera de Reyes 6:7. Usted puede anotar ese versículo si quiere. Dice ahí que las piedras que se utilizaron para edificar esa casa fueron talladas en una cantera. O sea, piedras, literalmente piedras. Pero la casa del Dios vivo a la que se está refiriendo Pablo es una casa que más bien es una casa hecha de piedras vivas, mi hermano. De piedras como usted y como yo. Primera de Pedro 2:5 dice que nosotros somos piedras vivas y que estamos siendo edificados como casa espiritual. Por ende, la casa de Dios no es tampoco un edificio, es piedras vivas, pero son piedras vivas siendo edificadas. Si algo podemos traer, mi hermano, del Antiguo Testamento y su templo al Nuevo, es que es necesario que las piedras sean talladas, cinceladas, para poder encajar. Porque estas piedras deben encajar. Y usted, yo creo que ya sabe por la dirección que va esto. Y muchas veces el pedacito donde nos hace falta un cincelazo es por donde no entramos con el otro hermano que nos cae mal. Y no cajamos ahí. Pero créame que es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra y usted va a ser cincelado. Esa es la verdadera casa de Dios. Una casa de piedras vivas que tiene por fundamento, mi hermano, lo escrito por los profetas desde el Antiguo Testamento, lo prometido por Dios. Y tiene por fundamento los apóstoles, aquellos mensajeros del Señor Jesucristo, aquellos 12 y Pablo, el apóstol a los gentiles. Y tiene por piedra del ángulo a Cristo. Sin Cristo, la casa no se detiene. Sin Cristo, la casa no existe. En vano trabajan los que la edifican. La casa de Dios tiene esos fundamentos, tiene esas piedras vivas y tiene a Cristo por piedra en el ángulo. Aun cuando usted y yo, mi hermano, hemos sido hecho parte de esta casa por gracia, usted no ha tenido ningún mérito para venir y formar parte de la casa del Señor. A usted no se le escogió porque era una piedra bien bonita con la que vamos a adornar la casa de Dios. No. A usted se le escogió por la gracia de Dios. Usted fue predestinado en amor, dice la palabra de Dios en Efesios. Eso es un misterio. Eso es verdaderamente la gracia del Señor, que usted ha puesto su fe en Jesucristo. El hecho que usted
pudo creer que Jesucristo murió por sus pecados, y usted reconoce que su pecado es mortal, que usted estaba muerto en delitos y pecados, sin ninguna solución por su parte, separado totalmente de Dios. Usted estaba puesto para recibir la ira de Dios. Pero cuando usted recibe la nueva vida, la conversión, usted recibe esa fe que le permite poner su confianza en Jesucristo, el Cordero de Dios. Su sacrificio es aquella propiciación de la ira de Dios, la cual ya no recae más sobre usted, ha recaído sobre Cristo. Por ende, usted hoy, que por la gracia parte de esta casa, no solamente hoy existe ahí de manera estática, como vino con sus pecados, sino que al venir a esta casa, todo ha sido por gracia, no hay ningún mérito que vaya a formar parte de su salvación en el día final, pero sí hay una evidencia. Si usted está en la casa del Señor, usted tiene nueva vida en el Espíritu. Usted va a conducirse en obediencia al Señor si usted verdaderamente está en la casa de Dios. Usted no solamente va a amar las Escrituras, leerlas, ir después con los otros hermanos que tal vez no estudian la palabra de Dios como nosotros y humillarlos con nuestro conocimiento y corregirles sus falsas doctrinas, sino que usted se va a volver una columna que sostiene la verdad. Usted va a ser como un soporte de la verdad, como un soporte de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, en un mundo lleno de mentiras. Eso significa la verdad que habita aquí adentro en este edificio, del cual usted y yo somos ladrillos, somos piedras. Al ser sostenida aquí adentro, es también exhibida al mundo, de tal manera que el mundo puede ver la gloria de Dios. El Evangelio es predicado. Y hoy no nos vamos a ocupar tanto del tema de llevar el Evangelio, pero nos vamos a ocupar de la casa, porque si en la casa la verdad no está como el cimiento, no podemos predicar, no podemos ser ejemplo, no podemos darle nada al mundo. No tenemos absolutamente nada. Primero que nada, mi hermano, hay algo muy importante que yo quiero que notemos en lo que Pablo escribe, y es la importancia de la comunión física en la iglesia de Dios. Hoy en día que tenemos conectividad en internet, que se está transmitiendo esta predicación por internet, no estoy atacando a los hermanos que nos sintonizan. Yo sé que hay diferentes circunstancias, otros nos ven de otros lugares, otros tienen su congregación, tienen su iglesia. Pero cuando usted viene y dice: no, voy a ver el culto en la casa porque hoy estoy cansado y quiero estar patas para arriba, déjeme decirle algo, usted está omitiendo una verdad central de la realidad de la iglesia, de la verdad de la iglesia. La importancia de la comunión física es que Jesucristo mismo, hermano, vino físicamente y se encarnó para llevar a cabo la expiación de su pecado y el mío. Y usted podrá decir: ¿y de dónde se sacó eso el hermano? Pablo dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pablo entiende que para poder bendecir con sus dones a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, él debía de estar presente. Y usted tal vez se podrá tener en poco, hermano. Muchas veces
pensamos en la iglesia como una especie de estación de servicio espiritual, donde a mí me van a ayudar. Pero ¿sabe qué? Usted, dice la palabra de Dios, que ha recibido dones. Y cuando usted se ausenta, usted se priva de los dones de los demás, y usted priva a los demás de sus dones dados por el Espíritu, para que el cuerpo pueda tener la cohesión necesaria. Por ende, un creyente que no se congrega es un creyente en desobediencia, en contraste con el Hijo que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo se encarna de acuerdo a lo prometido en el Antiguo Testamento, de acuerdo al propósito eterno de salvación. El Hijo es obediente hasta la muerte y nos bendice con su vida perfecta aquí en la tierra. Se hace cercano a nosotros. ¿Y cómo es que nosotros no queremos hacernos cercanos a Él? Si usted no se hace cercano a su hermano, si usted no viene a la comunión con los santos, usted no forma parte de la comunión con Cristo. Así de sencillo. El Cristo completo está compuesto. Agustín utilizaba mucho esa expresión: Cristo la cabeza y su cuerpo. Ese es el Cristo completo. Y cuando usted se separa del cuerpo, usted se separa de la cabeza. Yo sé que mi dedo meñique está unido a mi cabeza porque está unido a mi mano, y mi mano está unida al cuerpo. Si yo me lo corto, se pudre por allá porque dejó de estar unido. No hay forma en la cual usted pueda formar parte de la iglesia de Cristo si usted no es obediente como Cristo, que se encarnó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Había una promesa desde tiempos antiguos. Primera de Reyes 8:27. Ya que hablábamos del templo de piedra, aquí estamos viendo la escena de la dedicación. Este es Salomón, y dice Salomón, perdón, sí. Aquí me equivoqué, el versículo es de capítulo, es el 8:27. Primera de Reyes 8:27. Dice la palabra de Dios: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra?, se pregunta Salomón. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta es una pregunta dura que se hace Salomón después de terminar el templo que el Señor mismo le mandó a construir. Porque Salomón se está dando cuenta y está realizando que esta casa no es la verdadera casa. Salomón dice: sí, el Señor ha bendecido este templo, pero esto no es el cumplimiento real. ¿Por qué? Porque la gloria descendió y nadie pudo soportarla. Todos tuvieron que huir. Y Salomón se hace esa pregunta: ¿podrá acaso Dios morar verdaderamente sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado. Pero el Señor estaba obrando estas cosas no con el propósito de frustrar a Salomón, ni de frustrarnos a usted y a mí, sino para mostrarnos la realidad gloriosa que vendría. Isaías 7 del 13 al 14. En medio de una profecía al rey Acaz, que se encontraba en una situación sumamente difícil, y Acaz dudaba de la promesa del Señor, que iba a ser librado. Dice Isaías, entonces dijo Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios?
Por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa esto? Esto significa Dios morando en medio de nosotros. Y en el Antiguo Testamento esta era una promesa tan anhelada. En el siguiente capítulo usted va a ver que Isaías tiene un hijo. Y pareciera que este era el hijo de la promesa, porque acá se es librado justo con las señales que se describen más adelante. Pero lo que está haciendo el Espíritu Santo en su palabra es dejándonos expectantes. ¿Quién verdaderamente es aquel que va a hacer que Dios habite entre los hombres? Si la casa de piedra de Salomón no puede contener al Señor, si el hijo que tuvo Isaías era un hijo de humanos, ¿cómo puede el Señor habitar entre nosotros? Filipenses 1 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ser igual a Dios, entiéndase, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Se acuerdan? Interpretamos la Biblia con la Biblia, los conceptos bíblicos con la Biblia. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí hay que tener cuidado en la interpretación de este texto. No se despojó de la deidad. Aquí el término es se despojó, se quitó, por así decirlo, el honor en el sentido de venir y hacerse como uno de nosotros, siendo Dios mismo. Pero Jesús no se despoja de la deidad. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es exaltado en su obediencia y humillación. Se humilló hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le exaltó a lo sumo. Aquellos que hemos creído en Jesucristo, mi hermano, estamos unidos a Él. Hemos muerto a la vida pasada en Cristo Jesús. Y en su resurrección, Él nos ha dado vida. Y hay algo más. En su ascensión, Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre la oración. ¿Por qué la oración puede ser escuchada? Porque Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y ahí está usted y ahí estoy yo representado. En los cielos está un hombre sentado, el Cordero de Dios. Y Él intercede por usted y por mí. Por ende, usted se debe de identificar en la obediencia de Cristo, de no aislarse. Porque entonces usted está yendo en contra del proceso al cual Dios lo ha puesto a seguir, que es este mismo proceso de Filipenses. Si esta obediencia lleva a la exaltación en Cristo, no a una exaltación humana, hermano, no a que usted va a venir en pick-up doble cabina nueva,
sino a la exaltación en Cristo, a una vida gloriosa llena del Espíritu Santo, a vidas que reflejan la luz de Cristo. Si este camino lleva a la exaltación, la desobediencia lleva al Seol. Así de sencillo. Solo hay una forma de compartir con el cuerpo de Cristo, y es siendo obedientes en los propósitos de Dios, como Cristo lo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por ende, su asistencia, su presencia física en la iglesia es algo así de vital. Y cuando Pablo expresa este sentimiento de visitar a Timoteo en Éfeso, lo está haciendo entendiendo eso, esperando a ir a ti pronto, porque para Pablo esto no es algo secundario, mi hermano. Para Pablo la presencia física de los hermanos es vital. Su ministerio de apostolado no es un ministerio online. Nosotros hoy tenemos las redes sociales y gloria a Dios nos pueden servir de manera suplementaria. O sea, como cuando usted se toma una vitamina. Usted no va a dejar de comer, no se puede tomar, qué sé yo, una de esas choc de los picapiedras y no come. No, usted tiene que comer, pero se puede tomar un suplemento. Y usted puede ver en línea a pastores, puede ver a John MacArthur, puede ver prédicas de Arcis Sproul, usted puede ver a Paul Washer, eso no tiene ningún problema. Pero eso es suplementario, mi hermano. Lo que usted está haciendo aquí es aquello que está transmitiendo Pablo de la necesidad de permanecer unidos los unos a los otros, de venir físicamente, de físicamente compartir unos y otros. Y eso Pablo lo tenía muy en claro. La convivencia física, mi hermano, es el único contexto en el cual la vida cristiana se puede ejercitar. Por ende, aquel que dice que es cristiano solo, yo no sé cómo practica el amor cristiano. Aquel que piensa que puede ser cristiano solo, yo no sé cómo puede ser amable, cómo puede mostrar amor, yo no sé cómo puede mostrar tolerancia. Yo no sé cómo puede venir y soportar a un hermano que es difícil, como Cristo soportó también a usted y llevó sus pecados a la cruz. Usted fuera del contexto de la iglesia, mi hermano, no puede ser un cristiano. Y si usted no puede ser un cristiano, lo siento, mi hermano, usted está fuera de la casa de Dios, usted está fuera del edificio. Ese es el contexto en el cual esto puede suceder. Y Pablo mismo en Efesios 4 del 11 al 16 nos dice, Efesios 4 del 11 al 16, y él dio a algunos ser apóstoles, porque existen los apóstoles, mi hermano, allá atrás, ¿ah? No hoy en día. La iglesia es ese edificio, el fundamento está echado allá abajo. No tenemos por qué echar pilotes en el 20º piso. ¿Ah? Estamos convencidos que están allá abajo porque el edificio no se cae. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Nota usted que fuera de esta edificación usted no puede llegar al conocimiento pleno? Por ende, si usted de aquellos sabiondos fuera de la iglesia, no hay tal cosa. Usted no puede llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios si usted no llega a la unidad de la fe.
Y la unidad de la fe se da en el contexto de la práctica de los dones. Dice, a la condición de un hombre maduro. El hombre maduro es aquel que puede vivir en iglesia, entre otros pecadores que lo van a ofender. El hombre inmaduro es aquel que fracasa en la vida de iglesia. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Porque que quede claro, el error es engañoso, es atractivo. Dejarse seducir por el error es algo muy fácil. Allá está el Edén como ejemplo principal. Adán y Eva eran niños, pero usted y yo en Cristo aspiramos a ser maduros, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado, mi hermano, y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Por ende, hermanos, este es un edificio, es una obra, es difícil. Muchas veces nos limamos. Como les digo, muchas veces nos toca un cincelazo para que casemos en el lugar donde no casábamos. Pero este es el lugar donde usted va a poder experimentar el crecimiento del cuerpo. Si usted se aísla del cuerpo, usted no forma parte del cuerpo. Usted fue amputado del cuerpo. Usted es un pámpano alejado de la vid que no puede dar fruto. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo acá a los efesios. Continuando en lo que dice en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Él dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Pablo nos da el ejemplo que como creyentes, mi hermano, debemos anhelar que la escritura pase del simple conocimiento a la práctica. Que usted y yo podamos poner en práctica lo que estamos predicando. Pablo no está escribiendo como un maestro lejano, desinteresado, de clases por correspondencia o de videos en YouTube. Pablo está diciendo, te escribo estas cosas, y estas cosas son la palabra de Dios. La palabra de Dios precisamente sobre cómo conducirnos en la casa de Dios. Pero le dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Porque el objetivo de Pablo es ir a modelar lo que él está escribiendo. El objetivo de Pablo es ir a ser ejemplo para Timoteo, ir a ser ejemplo para la iglesia de Éfeso. Y cuando nosotros, obviamente hoy no escribiendo, usted no puede escribir un libro de la Biblia, hermano. Pero cuando usted está leyendo la palabra de Dios, hoy usted debe de leer estas cosas esperando ir pronto con sus hermanos. Esperando ir pronto, hermano, hasta para aquel que tiene que perdonar, anhelando. Hoy voy a poner en práctica el perdón con mi hermano. Hoy voy a poner en práctica la tolerancia con mi hermano. Hoy voy a morir como Cristo por mi hermano. Esperando ir pronto.
El creyente debe anhelar que la Escritura se vuelva realidad, verdad, rema en su vida. Si el creyente simplemente quiere llenarse de conocimiento, oír una prédica bonita, irse y después tratar al resto de hermanos como lo peor de lo peor, y tratar a su familia como lo peor de lo peor, y vivir como vive el diablo, usted nos está llamando al arrepentimiento. Me incluyo en la colada. Qué increíble es esto, hermano. Porque esta sociedad en la que vivimos nos está enseñando todo lo contrario. Y qué fácil es que nos deshumanicemos en el sentido de la nueva humanidad que Cristo nos ha dado. No en la vieja, sino en la nueva. En esa nueva criatura que Cristo ha hecho. ¿Cómo nos puede desensibilizar las corrientes de este mundo? Alejarnos de los hermanos. Buscar filosofías de hombres. Eso es autodestrucción, mi hermano. Usted no debe jamás, bajo ninguna circunstancia, aislarse del cuerpo. Bajo ninguna circunstancia. Es la única forma, lo veíamos en Efesios, en la cual la madurez puede ser llevada a cabo por el Señor en nosotros. Y Pablo continúa diciendo en 1 Timoteo 3, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Pablo considera de vital importancia la instrucción que le está dando Timoteo. Tan importante es para Pablo que, a pesar de que él viene de hacer un subrayado bien grande de lo importante que era el anhelo que él tenía de ir pronto, era aún más importante que Timoteo, miembro del cuerpo, conociera estas verdades. Era sumamente importante, porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: la vida en la iglesia es conducirse, vivir, la manera de vivir, la manera en la que usted lleva su vida. Eso es conducirse. Cómo yo me manejo, cómo yo manejo mi vida, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis prácticas, a qué hora llego, a qué horas me voy de la iglesia, qué hago al terminar el culto, qué hago durante el culto, cuando empieza la alabanza, qué pasa en la alabanza, estoy cantando de memoria y ni sé lo que estoy diciendo cuando digo muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. O estoy verdaderamente muestra a Cristo, Señor, revélanos tu gloria. Eso, ¿cómo nos vamos a conducir? Y para Pablo es vital, porque Pablo quiere transmitirle a Timoteo el hecho de que toda esta verdad escrita en la palabra es realidad hoy, mucho más grande en la iglesia, en la casa de Dios. Por eso usted va a ver que el Antiguo Testamento nos da todas estas sombras de lo glorioso de la realidad que usted y yo vivimos hoy. Fíjese, Éxodo 3 del 1 al 6. Éxodo 3 del 1 al 6. Aquí encontramos nosotros a Moisés apacentando un rebaño. Dice la palabra de Dios: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema.
Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Yo quiero que usted comience a tener una sensación de aquello a lo que se ha aproximado, mi hermano. Yo quiero que usted comience a tener una sensación de qué lugar está parado. Yo quiero que usted comience a tener una sensación de dónde está usted y cómo usted se está conduciendo. Porque así como Pablo dice: no puedo esperar a llegar. Es importante, Timoteo, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. También el Señor desde la zarza le dice a Moisés: Moisés, Moisés, cuidado, te estás acercando a un lugar santo. Y fíjese qué glorioso la zarza, lo hermoso que es, porque la zarza es la promesa de la realidad que usted y yo vivimos hoy, de que Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, se iba a encarnar, que el Verbo de Dios se iba a hacer carne y que iba a habitar en medio de nosotros. La maravilla que Moisés veía del fuego que no consumía la zarza se hizo una plena realidad en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. La verdadera zarza ardiente a la cual usted y yo nos hemos aproximado. Y nos hemos aproximado de manera no letal, porque el que murió fue Cristo. Por ende, usted debe entender esto, mi hermano. Y usted debe honrar estas verdades. Y usted debe abrazarlas de todo su corazón. Levítico capítulo 4, del versículo 1 al 4 dice, se lo voy a leer yo. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Esto es impresionante, porque aquí lo que estamos viendo nosotros es la ofrenda por el pecado. La única manera en la que se podía conducir el pecador en el antiguo pacto era ofreciendo este sacrificio de un novillo. No era como le daba la gana al sacerdote mismo, porque dice que maldición era traída sobre todo el pueblo, mi hermano. La manera era ofreciendo este novillo, degollándolo. Esa era la forma en la que había que conducirse. Pero esta forma, otra vez, apuntaba a que para que su pecado y el mío fuesen perdonados, fuesen limpiados, la sangre del verdadero novillo, Jesucristo, fuera derramada.
la forma en la cual nosotros podemos verdaderamente habitar delante del Señor es como el Señor nos manda y no como a nosotros nos da la gana, no con la idea que nosotros tengamos. Los dioses ajenos a Israel tenían sus cultos paganos, tenían adoración a Baal, pero nada de eso podía expiar el pecado de los pueblos que fueron sin remedio destruidos uno a uno. Aproximarse al Señor que se había revelado a Israel era un asunto serio y debía de hacerse como el Señor lo había mandado. Y cuando nosotros estamos en la casa del Señor, hoy en la consumación de todas estas sombras, porque estas eran sombras nada más, eran figuras, eran maneras en las que el Señor, a través de la historia en la que Él redimió su pueblo, nos señalaba cómo iba a ser la redención que Él iba a traer. Pues hoy usted y yo tenemos el privilegio de estar en Cristo Jesús, en la consumación de la promesa de Dios. ¿Cuánto más cree usted, si había que respetar las sombras, que hoy hay que respetar la esencia? Que hoy hay que respetar al Cordero de Dios, que hoy hay que respetar el hecho que estamos en la casa verdadera de Dios. Mi hermano, es de vital importancia, y por eso Pablo hacía ese énfasis. Por eso Pablo se apresura en, antes de él estar presencialmente, escribir. Hay un detalle bien importante en la palabra final que se utiliza acá, que es la asamblea. Y esa palabra en hebreo es kahal, que significa asamblea, pero también asamblea es traducido comúnmente como eclesía al griego, que es iglesia. Por ende, este es el contexto de la iglesia. El pueblo de Dios, donde Dios habita, donde Dios puede ser buscado y encontrado, es nada más la asamblea de los santos, mi hermano. Esdras 10 del 9 al 12, se los voy a leer yo por cuestión de tiempo. Se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así la culpa de Israel. Ahora pues confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea, otra vez la misma palabra, kahal. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. El mensaje de Dios a su pueblo siempre fue, mi hermano, siempre fue que en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, su pueblo se debe de conducir según su voluntad y no según la voluntad de hombres, y no según lo que hoy está de moda, y no según lo que a mí me parece bien, a mí me parece lógico. Aquí el pueblo estaba temblando. ¿Y sabe por qué estaba temblando el pueblo en Esdras? Porque aunque estamos en el Antiguo Testamento y aunque estamos todavía en el Antiguo Pacto, estamos viendo los principios del Nuevo Pacto.
Usted está viendo Israel, que había sido llevado cautivo a las naciones extranjeras. Adivine por qué. Por no conducirse delante del Señor en obediencia. Por no conducirse en la casa de Dios como el pueblo debía. Se habían ido 70 años a la tierra de sus enemigos. Y hoy el pueblo estaba de regreso. Y de regreso en Jerusalén, en la plaza, el sacerdote Esdras les recuerda la desobediencia. Y les hace énfasis que ellos se han contaminado. Y quiero aclarar que las mujeres extranjeras aquí no es un rechazo del Señor a los gentiles. Porque ustedes, si leen el Pentateuco, no nos vamos a detener ahí, pero ustedes van a ver que todo extranjero que buscase al Señor era bienvenido. O sea que estas mujeres extranjeras eran mujeres que no tenían al Señor por su Dios. Porque, para ser francos, después del exilio era bien difícil decir quién era un puro israelita. Porque el exilio había traído mezclas. El exilio había traído este tipo de lazos imposibles de romper con los gentiles. Pero aquí habían casado con incrédulas, con gentiles adoradores de dioses que no son el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que está transmitiéndonos el Señor a través del sacerdote Esdras? No es posible acercarnos a la casa del Señor si no hacemos su voluntad. Y nos es necesario conducirnos en la casa del Señor según su voluntad. Por eso todo lo que hemos estado estudiando tiene sentido, hermano. Por eso es tan importante lo que Pablo le expone a Timoteo. Como Pablo condena el falso mensaje de los judaizantes, explicando que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Explicando también cómo él fue redimido por la gracia del Señor. Y diciendo que esta nueva vida hoy es una nueva vida que nos permite vivir como agrada a Dios. Por ese motivo Pablo considera que no es una pérdida de tiempo invitar a los hombres a que levanten manos santas en oración en todo lugar. Por ese motivo Pablo considera que pueden haber entre los hermanos hombres irreprensibles para que sean aquellos que guíen a la congregación desde el pastorado. Por esa razón, Pablo también manda a ser irreprensibles a los servidores y a los diáconos. Por esa razón, Pablo se toma el tiempo de instruir a Timoteo. Porque hoy que nos hemos acercado al verdadero monte del Señor, en la iglesia es más vital que nunca que el calzado que traíamos de la vida pasada nos lo quitemos, porque hemos entrado a un lugar santo. Que la iglesia es la casa de Dios, mi hermano, significa que el Padre ha cumplido su promesa. Como veíamos, el Señor prometió desde la antigüedad que iba a habitar entre nosotros. Y esto significa que el pueblo de Dios también ha sido capacitado para andar en los estatutos del Señor. Porque el Señor no solamente prometió que iba a habitar en medio del pueblo, sino que también le prometió al pueblo darle un nuevo corazón. Por ende, todo lo que yo le acabo de decir, mi hermano, usted respire, exhale y recuerde. No, eso no es ningún ejercicio espiritual, hermano. Eso es simplemente respirar. Sabe, tenga la paz, que la obra es del Señor y no suya. Que la obra es del Señor y no suya, porque si Él prometió habitar en medio de su pueblo, Él también prometió que los corazones del pueblo iban a ser nuevos. Y por ende usted tiene un corazón nuevo, capacitado y lleno del Espíritu para practicar estas verdades, para ir allá afuera y practicar estas verdades, pero también para aquí adentro
conducirse como el Señor le agrada. Fíjese lo que dice Hebreos 12 del 18 al 29. Dice el autor de Hebreos, Pablo, dice el autor de Hebreos 12, 18, dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente. ¿Se acuerdan de la zarza? ¿Se acuerdan del monte? Ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a un torbellino, ni a sonido de trompeta. Todo esto está hablando el autor de Hebreos del Éxodo, ¿se acuerdan? Sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Allá está en Éxodo 19, 20, 21. Porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, usted y yo, mi hermano, os habéis acercado al monte Sión, al de verdad, y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios. Usted se ha acercado a todo eso. Aquí lo está diciendo el autor de Hebreo, inspirado por Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, ¿se acuerdan el contraste que hacíamos? Dice que si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Es una realidad más gloriosa a la que usted y yo nos hemos acercado. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Con un servicio aceptable con temor. El temor no se puede fingir, mi hermano. El temor verdadero, genuino, que nace de un conocimiento, entendimiento piadoso de quién es el Señor y en amor al Señor, no lo puede fingir. Usted va a andar en el temor al Señor porque usted tiene un corazón nuevo, y entonces usted va a andar en ese temor porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahora bien, este fuego consumidor puede ser para aliento de los santos, pero también para desaliento de aquellos que se pierden. ¿Por qué? Porque Dios consumirá toda maldad, y nosotros los santos anhelamos la consumación de todas las cosas. El día en el que el Señor por fin haga justicia sobre la tierra. Pero no sea que nosotros seamos hallados entre los cuales probamos el fuego eterno, consumidor de Dios. Por ende, el Señor ha cumplido la promesa de habitar entre nosotros, pero también ha cumplido el hecho de que usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos temor y reverencia, tenemos un nuevo corazón para vivir estas cosas. Colosenses 1 del 9 al 12 dice: por esta razón
también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, ¿se da cuenta?, para compartir la herencia de los santos en luz. El Padre le ha capacitado a usted. Todo lo que usted acaba de leer acá, la sabiduría de Dios, la comprensión espiritual, el poder andar como es digno del Señor, el poder agradarle en todo, esas son dádivas espirituales por medio de la promesa de Dios del Espíritu que fue derramada allá en Jerusalén en el día de Pentecostés y que hoy es derramado sobre todo aquel que cree en Cristo Jesús. Por ende, usted puede vivir de esta manera, mi hermano. Usted puede conducirse de esta manera en la casa de Dios. Y vamos a finalizar haciendo un contraste, siguiendo la misma estructura de lo que está hablando aquí Pablo. Porque Pablo no se queda diciendo cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, sino que dice que en la iglesia del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios real, porque hay otras casas y hay otros dioses, columna y sostén de la verdad. La iglesia es la casa del único Dios vivo, creador de cielos y tierra. La iglesia es el único lugar en la cual Él ha cumplido su promesa de hacer la habitación en medio de su pueblo. No hay otro lugar. Y este Dios es el Dios vivo y verdadero. Vamos a leer 1 Corintios 8 del 5 al 6. 1 Corintios 8 del 5 al 6 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Este es el único Dios en quien existen todas las cosas, por quien fueron creadas todas las cosas. Y la iglesia es la casa del Dios vivo. Usted quiere estar con el Dios verdadero, usted quiere habitar con Él, usted solo lo puede hacer por medio de Jesucristo. Unido a Cristo por la fe, usted está en comunión con el Señor y usted está en comunión con los santos. Fuera de esa fe, usted está alejado de la ciudadanía de Dios. Y Dios es fuego consumidor. Fuera de la correcta adoración genuina en Jesucristo, al Dios vivo, quien ha hecho de su pueblo, mi hermano, semejanza suya. ¿Sabe qué es lo que pasa? Los pecadores, buscan dar gloria a su manera a falsos dioses hechos a su semejanza. Solamente en la correcta adoración el pueblo de Dios es hecho a semejanza del varón perfecto. Afuera lo que sucede es que los pecadores glorifican a aquello que a su manera les gusta, les atrae, terminan dándose gloria a sí mismos, a falsos dioses hechos a su semejanza. Y vamos a leer esta historia de Hechos 14 del 8 al 18. Yo se las voy a leer. Dice:
Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mi hermano, los dioses con los que estaban comparando aquí a Pablo y a Bernabé eran Júpiter y eran Mercurio. Y de Júpiter hablamos, ¿se acuerdan un poquito? Zeus, Jove, aquel cretense mentiroso. ¿Ya se acordaron? Todos los cretenses son mentirosos. Ok, imagínense, ese es al Dios que estaban queriendo adorar. Un Dios que encima en Creta tenía una tumba. Un Dios que era cretense porque nació en Creta. Ahí tuvo su origen. Y Pablo les dice: miren, nosotros les estamos predicando para que os volváis de estas cosas vanas, de la adoración a los demonios, que no tienen ningún efecto sobre sus vidas. Ustedes van a la condenación. A un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este es el Dios vivo. Y esta es la iglesia del Dios vivo. Por ende, ustedes se están confundiendo. Y se están confundiendo para perdición. Mis hermanos, conducirnos correctamente en la casa del Señor es así de crítico. Pablo y Bernabé se rasgaban las vestiduras. La confusión del Dios verdadero por dioses falsos en la iglesia es grave, porque el pueblo que debería de ser el pueblo de Dios es más bien el pueblo de Júpiter, el pueblo de Mercurio, el pueblo de todos los dioses falsos que hoy en día le ofrece el mundo. Nada de eso tiene un efecto más que la condenación, mi hermano. No es la verdadera casa de Dios. Sabe que al ser la iglesia la casa de Dios, es la única institución humana que puede hacer algo vital, y es ser columna y sostén de la verdad. Porque la verdad es valorada en la verdadera iglesia de Jesucristo, porque la verdad es el cimiento sobre el cual la vida de la iglesia se desarrolla, porque la verdad de todo esto que hemos estado estudiando es la verdad de Cristo Jesús. La iglesia puede también ser columna, ser un pilar sobre el cual la verdad de Dios, la palabra de Dios puede ser sostenida y mostrada. Porque hay verdad aquí adentro, nosotros podemos llevar la verdad allá afuera. Porque nosotros valoramos la verdad aquí adentro, porque nosotros valoramos que esta es la casa del Dios vivo, que el Dios que habita en medio de su pueblo, el Dios que cumplió su promesa, el Dios que nos llena de su espíritu y nos capacita para una vida santa, porque eso es verdad.
nosotros podemos anunciarlo al mundo. Una iglesia, hermano, en la cual la verdad no es valorada, lo que se va a exponer al mundo no es la verdad. Y muy probablemente va a ser atractivo. Muy probablemente la gente va a querer ir, porque si ponemos luces, humo y aquí parece una discoteca, claro que mucha gente va a querer venir. Porque si aquí adobamos los pecados y no, mira, el Señor te ama y seguí así, el Señor, pues claro que la gente va a querer venir. Aquí va a haber autovalidación. Nosotros predicamos el verdadero perdón de pecados. Predicamos el verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y porque Dios es el Dios vivo, la vida de Dios se manifiesta en la iglesia. La iglesia, que es la casa del Dios vivo, va a producir que su iglesia sea viva. ¿Por qué, mi hermano? Porque su palabra es viva. Cualquier otra cosa, a mí me disculpe, hermano, es una baratija china. Nada en contra de los chinos, pero los productos son malos y se arruinan. Solamente la casa genuina de Dios es el lugar en el cual la verdad va a ser sostenida como una columna para ser vista por el mundo y recibida en fe por medio de la obra del Espíritu Santo en aquellos que creen. No hay otra forma, no hay otra manera, mi hermano. Y por eso es importante que usted entienda cómo conducirse, cómo quitarse las sandalias de la manera correcta en este lugar santo al que usted se ha acercado. No que no le hizo, sino a la comunión del hermano Jesucristo. De estas piedras vivas. De estas piedras vivas. Aquí se ha acercado usted. Cada uno de estos que está aquí, que tiene fe en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios habita en él. A eso se ha acercado usted. ¿Cree usted que lo importante es conducirse de la manera de vida como el Señor nos manda en obediencia? Claro que lo es. Y por eso nos vamos a tomar en serio nuestra vida de santidad. Por eso nos vamos a tomar en serio nuestra vida ministerial. Por eso vamos a tener en cuenta cómo deben de conducirse los pastores. Y qué bueno es, hermano, cuando usted se acerca a uno de nosotros y nos dice en amor algo que tenemos que saber. Porque debemos anhelar conducirnos en la casa del Señor como Él nos manda. Efesios 4, del 4 al 6, y con esto vamos a cerrar. Dice Pablo, hay un solo cuerpo. Lo voy a repetir. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, no hay varios señores. Una sola fe, no hay otra fe aparte de la fe en Jesucristo, mi hermano. Un solo bautismo, solamente el bautismo que usted practica en Cristo Jesús es el verdadero bautismo. Cualquier otro bautismo es una falsedad. Solamente el bautismo cristiano es la muerte y la resurrección a la nueva vida. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mi hermano, ese solo cuerpo es la iglesia del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Amemos conducirnos en ella como el Señor nos manda.
Amemos conducirnos en ella en el amor del Señor. Amemos conducirnos en ella con el temblor y temor santo de la adoración genuina del pueblo de Dios. No se lo estoy pidiendo a piedra clavada en la tierra, se lo estoy pidiendo a piedras vivas que están siendo edificadas como casa de Dios. Vamos. Señor, Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno, a pesar que nosotros somos pecadores. Que hoy nos hemos acercado a la verdadera Jerusalén, al verdadero monte de Dios. Hemos venido a la iglesia, a la asamblea de los santos. Padre, nos avergonzamos porque no nos hemos sabido conducir en tu casa. Hemos tratado tu casa con irreverencia al tratar a nuestro hermano con total falta de respeto, con total falta de amor, con total despreocupación. Hemos deshonrado tu casa, hemos entrado con sandalias al lugar santo, cuando nosotros hemos pretendido servirte como nos da la gana, cuando nos da la gana. Te pedimos perdón y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo esta palabra de verdad y esta instrucción pueda ser una semilla que germine en nuestro corazón, que crezca y dé el buen fruto de la nueva vida en Cristo. Que podamos, Señor, ser columna y baluarte de la verdad y no vergüenza pública de tu nombre. Señor, que cuando los hombres vean hacia gracia y verdad, hacia sus miembros, como lo hablábamos el domingo, puedan ver sobre estas columnas erigida la verdad y pueda ser deseable para todo aquel que cree. El perdón de pecados. En los caminos a no satisfacer los deseos de la carne. Como Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te alabamos, te bendecimos. En tu nombre hemos orado. Amén.